de una universidad abiertamente liberal, con una perspectiva fuerte y visionaria acerca del mercado, de los derechos individuales y una divulgadora de las ideas de la libertad que tanto le hacen falta a nuestro continente. Bueno, decirles si quieren que abramos una sucursal acá. Ah, estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Y vendría justo ahora, en este momento que parece que en Argentina hay un auge. Está creciendo el movimiento liberal y sobre todo en los jóvenes. Sí, han habido varios argentinos que han hablado allá, así que tendríamos como una pequeña mini pyme de la marroquía acá con ellos. Estaría buenísimo abrir sucursales. Estaría genial. Bueno, Casualmente hoy, bueno, hoy contame vine un poquito sí. acerca, porque somos bastante, por lo menos me declaro absolutamente ignorante con respecto al protestantismo, más que algunas pequeñas cosas. Así que contanos un poquito acerca del protestantismo, de la reforma, y de cómo influencia o cuál es la relación con el liberalismo. Bueno, antes que nada, ¿no es cierto? Quiero destacar que vos dos charlas anteriores lo tuviste a Gabriel Gianotti, habló muy bien sobre el catolicismo y las cercanías con el liberalismo, y si, creo que no recuerdo bien el título, era, pero si se podía ser católico y libertario, y estaba como entre preguntas, me parece. Que para mí fue una exposición brillante, me pareció muy buena, muy amena, y creo que también despejó varias dudas y que hay en el catolicismo. Eh, el tema del protestantismo y el liberalismo, bueno, para mí son inseparables. Son inseparables, ¿por qué? El protestantismo se considera, digamos, por años se consideró que fue de alguna manera la reforma protestante que surgió, mira, casualmente el 31 de octubre se cumplieron 504 años, se conmemoran de la reforma protestante en Alemania, que más o menos el 31 de octubre fue una fecha puntual donde Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de una iglesia en la ciudad de Wittenberg, en Alemania, donde denuncia de alguna manera, de una manera intelectual, a través de esas tesis, va denunciando cuáles él considera son los abusos de la Iglesia Católica y la desvirtuación del cristianismo católico, como se fue en realidad desmembrando de la raíz original del cristianismo. A esto, ¿no es cierto?, hay que agregarle el contexto donde surge la Reforma Protestante, que surge ahí entre la Edad Media y ya el comienzo de la Edad Moderna. Es importante también porque va a partir a Europa al medio. La Reforma Protestante partió a Europa prácticamente al medio y produjo, como consecuencias, se desataron montones de guerras intestinas, que se considera ese periodo como el periodo de las guerras de los 30 años, que prácticamente toda Europa y todos los pueblos europeos se vieron sumidos en batallas y conflictos puramente religiosos. Hay que entender también la reforma en un contexto de una sociedad donde lo religioso no era la excepción, como hoy, porque hoy, digamos, así como me lo decís, che, vamos a hablar del protestantismo, que es una cosa rara, suena raro, y en aquella época hablar de religión no era raro. O sea, la visión social, tanto en Occidente como en Oriente, era religiosa. No se podía hablar, digamos, de política, de trabajo, de Estado, sin tener en cuenta el elemento religioso. Y lo que va a añadir la reforma protestante, primero que va a ser un cambio de paradigmas desde el punto de vista del cristianismo, que ¿qué es lo que va a hacer? Básicamente lo que quiere hacer la reforma y el protestantismo, cuando hablo del protestantismo me refiero a prácticamente más de 10 ramas diferentes que van a surgir, ¿no es cierto? Que van a iniciar o van a empezar incluso reformas posteriores que se van a ir sucediendo. Pero el punto central al cual yo quiero apuntar, ¿en qué consiste el protestantismo? Básicamente es el deseo de volver al cristianismo primitivo. O sea, hay un cristianismo primitivo que está muy bien detallado en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, y que muestra una forma de convivencia social que existía entre el cristianismo y el auge, y cómo se empieza a expandir y salir desde lo que era el entorno judeo, sí, el entorno judío, y empezar a
llevar o llegar a las comunidades de lo que sería el hemisferio occidental, porque el judaísmo, digamos, era una religión asiática. Y cómo esta fe, esta nueva modalidad de fe, que también es una evolución del judaísmo, cómo empieza a impactar en todo Occidente. Una vez que entra y comienza a penetrar en Europa de una manera fuertísima, empieza a traer convulsiones sociales muy graves, desde la persecución por parte del Imperio Romano, sediciones políticas, hasta convertirse después en la religión oficial del Imperio Romano, en casi 400 años. O sea, si uno lo ve en la línea del tiempo, es muy poco tiempo. ¿Qué pasa? La Iglesia Católica comienza, digamos, a institucionalizarse, a pasar de un grupo de personas que se reunían y tenían una fe en común y que era más individual y no tan colectivo, comienza a institucionalizarse, a llegar al punto en el siglo III, por medio del decreto de Teodosio II, de convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Eso después produjo transformaciones jurídicas, sociales, la sociedad se fue cristianizando, hasta que llegamos más o menos, ya pasamos el siglo VI, siglo VII, siglo VIII, siglo IX, y ya la Iglesia Católica, esa iglesia que había empezado con un grupo de personas, esa iglesia cristiana, se convierte en un poder hegemónico centralizado en la figura del Papa. Cuando uno empieza a ver esa parte de la Edad Media, porque estamos hablando de la Edad Media, el poder que tenía la Iglesia Católica y su influencia sobre las monarquías europeas era gigantesco. Prácticamente, y se produce una controversia que en la historia se llama el césaropapismo, donde hay como una puja constante que se caracteriza, digamos, durante esos siglos, entre el siglo IX, siglo X, siglo XI, por la lucha del papado y de las monarquías por detentar el poder universal sobre toda Europa. Llegado así más o menos a la época del Sacro Imperio Romano, el romano germánico, es ahí donde más o menos va a surgir la reforma. ¿Qué sucedía? En aquel entonces la Iglesia Católica había entrado en una especie de crisis económica producida por las guerras, como consecuencia de las cruzadas. Había dejado las cajas del Vaticano bastante pobres porque habían sido misiones que habían fracasado. Y sumado a eso, las distintas invasiones de los árabes o intentos y de los bárbaros, de distintos pueblos que habían tratado de entrar a Europa, habían dejado muy debilitado al Vaticano. Y una de esas cosas, porque el Papa era un líder político en aquel entonces muy fuerte, lo sigue siendo, ¿no? Lo sigue siendo. Pero en aquel entonces, la Basílica de San Pedro había quedado destruida. Y como una meta, digamos, de lavarle la cara al catolicismo, el Papa se larga en la empresa de reconstruir la Basílica de San Pedro. Cuando se larga en eso, digamos, bueno, una búsqueda, un método de financiamiento, decidieron largar lo que se llamó la venta de indulgencias. Las indulgencias eran unos documentos donde el Papa prácticamente le extendía el perdón de todos los pecados a la persona que comprara esos documentos, a cambio, obviamente, de una módica suma de dinero. Vos incluso podías, si querer, sacar a la abuelita María, al tío Juan, y los podías sacar del purgatorio y con eso pagar también la indulgencia de ellos y llevarlos al cielo. El catolicismo, digamos, que se había convertido ya en una mezcla de supersticiones, de ideas del europeísmo, de ideas también de la religión, de las antiguas religiones romanas, de los antiguos dioses romanos, mezclado con esto y con esta nueva modalidad también de salvación, de venta de la indulgencia, se había ya alejado completamente del cristianismo primitivo del siglo I, del siglo II, ¿no? Ya, digamos, se había desvirtuado. E incluso la teología católica, la teología, el pensamiento, era una mezcla entre el pensamiento judeo-cristiano o el pensamiento hebraico, mezclado con la filosofía helénica, vamos a decirlo así, sí, o mejor dicho, latina, porque para aquel entonces ya, digamos, y a todo esto, el poder centralizado de la Iglesia Católica, las fuentes de fe, el origen de la fe, se encontraban sobre 3 estamentos. Uno de ellos, o uno de estos pilares que definía la fe, ya no era la Biblia, digamos, antiguamente eran las escrituras hebreas, nada más. Pero ahora, además, estaban todos los dichos y enseñanzas del magisterio, de San Fulano, de San Mengano, de Santo Tomás, de San Cipriano, y toda esa columna conformaba el pensamiento y la fe cristiana.
que también había perdido sencillez. Por otro lado, la palabra del Papa era absolutamente infalible. Y a esto, una iglesia que luchaba por el poder político, por mantenerse, y a la vez con una gran crisis económica. Bueno, entre todo esto, aparece un monje en la escena. Yo estoy tratando de resumirlo y hacerlo lo más sencillo para todos. Aparece un monje alemán, hijo de una clase burguesa creciente. En aquel entonces ya estaba creciendo una pequeña burguesía en Europa, que era un monje agustino, que antiguamente había sido un estudiante de Derecho en Múnich. Y por esas casualidades de la vida, este joven llamado Martín Lutero tuvo una experiencia donde él iba en un burro, iba viajando a visitar a su padre, y un rayo le cayó al lado. Así de loca la historia. Y se salvó. Y por esas cosas de la vida, él dijo, me voy a hacer monje. Se lo atribuyó a Santa Ana, la patrona de los mineros en Alemania, y se metió en el convento. Abandonó los estudios, y esta persona tenía una cualidad que era muy inquieta, una persona muy inquieta, una persona muy intelectual, y una persona y a la misma vez que tenía una especie de complejo personal, que se sentía constantemente culpable y condenado. Tenía una visión de Dios terrorífica, muy típica de la Edad Media. Lutero empieza a crecer, empieza a formarse como teólogo, llega a un manejo de la teología a uno de los niveles más altos, con manejo de las escrituras a un nivel de manejar el hebreo, manejar el griego, lenguas antiguas, y aparte era un maestro de teología. Frente a todo esto, es en la misma época en que la Iglesia Católica empieza a vender las indulgencias, y empiezan a utilizar a un obispo llamado Tetzel, que empieza a recorrer todas las ciudades de Alemania y todas las ciudades del Imperio Romano Germánico, vendiendo estas indulgencias, montaba un circo, y bueno, era un circo más o menos algo así como que contaban una historia donde la gente se prendía fuego en el infierno y los asustaban, y de esa manera sacaban fondos, recaudaban fondos, y así iban construyendo la Basílica de San Pedro. Frente a esto, y frente a una situación donde la Iglesia Católica tenía el poder total, y Lutero, siendo una persona muy estudiosa de las Escrituras, empieza a ver que el cristianismo primitivo no existía en Europa, que la iglesia primitiva, la iglesia que era totalmente centralizada, donde no había una cabeza humana que controlara todo, donde no estaba vinculada ni siquiera con el poder político, sino al contrario, tenía una versión terrible, es ahí cuando empieza a desarrollar varias tesis o acusaciones contra la Iglesia Católica, y las clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Entre estas acusaciones está el tema de la venta de indulgencias, el poder absoluto que tenía el Papa. Empieza a cuestionar el fundamento de si el papado si el papado era legítimo, si era bíblico. Y en tercer lugar, la centralidad de las escrituras, de las sagradas escrituras. O sea, que lo que debía, sobre todas las cosas, regular la fe cristiana no era la teología, no era la palabra del Papa, no eran las enseñanzas ni las decisiones de los concilios, sino básicamente la Biblia. Y que la Biblia había sido a lo largo de los siglos la única fuente de revelación para el cristianismo. A todo esto, Lutero empieza, por así decirlo, a divulgar esto. Y otro de los puntos centrales es que Lutero cuestiona la gran ignorancia que hay de la Biblia en el sacerdocio católico. Además de que cuestiona de por sí la jerarquía, cuestiona absolutamente el fundamento y la validez de la jerarquía sacerdotal. Y entre todo eso, bueno, también de si los curas se pueden casar, no se pueden casar. Estos temas que son religiosos y de forma, ¿sí? En aquel momento, digamos, hoy por ejemplo, y hago un paréntesis acá, vos ves los movimientos feministas o distintas agrupaciones más de izquierda que son capaces de ir, rayar un monumento, una iglesia, insultar al Papa, qué sé yo, hoy es muy común eso. En esa época te podía costar la vida. O sea, para que le demos contexto a esto, cuestionar esto que hizo Lutero te costaba la vida, te costaba la hoguera, te costaba que te prendan fuego, la persecución total, la decapitación, la expatriación. Entonces, digamos, para que vayamos entendiendo, digamos, en el contexto histórico y las implicancias de que una persona haya tomado la decisión de clavar estas 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Y otro gran punto es que Lutero abogaba
por una lucha que ya se venía gestando hace más de 3 siglos en Europa, que era la facultad de poder traducir la Biblia a las lenguas vulgares. Las lenguas vulgares eran el inglés, el alemán, el español, eran la lengua de los campesinos, porque la lengua que más se hablaba en aquella época era el latín, y el latín era la lengua de los nobles, de los reyes, de los académicos, de la curia. Entonces Lutero dice, la Biblia, digamos, está secuestrada por el clero y los campesinos tampoco tienen acceso, ni siquiera saben lo que creen, por eso aparece este tipo vendiendo indulgencias, vendiendo la salvación y los pobres campesinos acceden a este tipo de cosas y todo el mundo tiene una concepción del cristianismo totalmente supersticiosa. Y además de todo esto tenemos una gran estructura gigantesca centralista que es la Iglesia Católica. Entonces, bueno, Lutero también emprende otra de las grandes hazañas, y estoy resumiendo mucho la historia, pero también traduce, es uno de los primeros en traducir la Biblia a una lengua vernácula, que es el alemán. Tradujo el Nuevo Testamento. Eso fue uno de los actos más revolucionarios que se hicieron en esa época. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo acceso a las escrituras, y además acá viene donde Lutero empieza a defender lo que se llama la libre interpretación de la Biblia, donde cada persona podía leerla, acceder y llegar a sus propias conclusiones, dejando de lado el fundamento del Papa, dejando de lado el magistrado, dejando de lado el magisterio católico, dejando de toda la tradición, teniendo acceso a las escrituras. Se suma a esto, providencialmente, creo yo, que aparece en escena uno de los grandes inventos de la humanidad, que fue la imprenta de Gutenberg. Y la primera obra que se imprime en esa época fue la Biblia de Martín Lutero, la traducción de Martín Lutero. Sumado a eso salieron todos los escritos, que en ese momento eran panfletos, y se empezó a difundir con una velocidad que antes no existía. Hoy estamos hablando de la tecnología, pero en aquel momento la imprenta representó algo también explosivo. Y sumado a todas estas ideas, prendió fuego Europa. Lo prendió fuego. ¿Por qué? Porque muchas de las monarquías, como en el caso de las monarquías inglesas, las monarquías nórdicas, los palatinados de toda la zona de Alemania, que hoy sería Alemania, no sentían que de alguna manera la Iglesia Católica hacía años que venía imponiendo culturalmente el latinismo. Entonces también vieron en esto una excusa, una muy buena excusa, para cortar los lazos políticos que tenían con el Vaticano y la injerencia. Entonces esto fue lo que terminó por desatar siglos de trifulcas, de peleas, y finalmente también empiezan a aparecer el hecho de que Martín Lutero haya traducido una Biblia al alemán, inició otras traducciones. Otra de ellas fue, no se habla mucho de esto, pero es una traducción al español que se llama la versión Reina Valera, que fue la primera traducción literal de las lenguas originales de la Biblia al español, hecho por 2 curitas católicos que también se convirtieron al protestantismo y huyeron a Suiza. Empezaron a traducirse estas Biblias, y ¿qué pasó? Muchos de los pueblos que abrazaron la reforma protestante tuvieron acceso a la lectura. De hecho, muchos de los palatinados y los monarcas, para poder alentar la reforma, alentaron el aprendizaje, o que la gente pudiera aprender a leer y a escribir para poder leer la Biblia y interpretarla. Eso ya, solamente eso, en los lugares, en las comarcas donde tomaron esas decisiones, adelantó a esos países 100 años más que todos los países donde se persiguió y se sofocó la reforma. Frente a todos los escritos de Lutero también empiezan a haber perspectivas, una nueva perspectiva sobre la política, sobre el rol del Estado, sobre el rol de la monarquía, y empiezan a sucederse incluso otras reformas dentro de la reforma, entre ellos el puritanismo, los movimientos bautistas, lo que voy a hablar más adelante, pero que fueron incluso cuestionando por qué, sí, así como la Biblia, digamos, pues por así decirlo, está por encima de la Iglesia y no la Iglesia sobre la Biblia. Esa idea religiosa fue lo que llevó a discutir después el concepto de la ley por encima del Estado, lo cual va a ser el auge del constitucionalismo moderno. El tema del derecho a poder interpretar la Biblia por sí mismo fue también el derecho a poder educarse, el derecho o las libertades, tiene que ver con lo que se llama la libertad de conciencia, que después va a ser mayormente desarrollado por un movimiento que se llamó el movimiento bautista. Después de esto viene el tema de la tolerancia religiosa, la libertad de culto y finalmente la separación de la Iglesia del Estado. No que el Estado no tenga nada que ver con la moralidad, pero sino que la Iglesia y el Estado son 2 entidades que persiguen fines totalmente diferentes.
por los cuales no tienen que estar juntos. Ni le hace bien a uno ni al otro que permanezcan juntos. Básicamente acá te quiero dar un contexto, traté de contextualizar un poquito, resumí 5 siglos de historia, y para ir viendo esta relación que tiene el protestantismo con el liberalismo. No sé si querés agregar algo, querés preguntarme algo, porque vengo hablando y no me callo, perdón. Está perfecto y ha sido más que claro hasta ahora. Es más, ya te están felicitando a través del chat, te van felicitando, así que va bárbaro. Va bárbaro y ha sido un excelente resumen. Yo iba tomando algunas anotaciones a medida que ibas hablando, de cosas que creo que son interesantes, que más o menos también las has desarrollado, que podemos quizás profundizar. Primero, el tema de la secularización actual, ¿no? Cómo ha perdido preeminencia las iglesias y las religiones sobre las sociedades, y lamentablemente en algunos casos ha pasado a ser la religión del Estado en vez de la religión de los dioses, ¿no? Pero en general creo que en Occidente, al menos en Occidente, que es lo que uno más conoce, el individuo ha recuperado cierta autonomía y se ha desprendido un poco de las religiosidades para pensar en una vida en sociedad más política. No sé si estás de acuerdo con eso, ¿te parece? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo. Y acá también es donde podría, digamos, agregar algo. En el caso de la visión protestante del Estado, ¿sí? No es que el Estado, digamos, es un ente, si se quiere, meramente objetivo, que no dice nada y está totalmente, digamos, porque el protestantismo sigue siendo cristianismo, entonces la centralidad de Dios es fundamental. Lo que pasa es que le asigna un rol al Estado, y ese rol, digamos, está basado en lo que la Biblia dice. Y acá es donde yo voy a considerar lo que las escrituras afirman acerca del rol del Estado. Y la Biblia dice que el Estado fue constituido, es constituido por origen divino, ¿sí? Es constituido por origen divino. Nadie que crea en la Biblia puede negar esto, porque esto lo dice claramente así. En una epístola de los Romanos lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 13, y después también lo afirma en el libro del Génesis, pero con un fundamento. No legislar sobre temas religiosos, ni hacer cumplir sobre temas religiosos o a religiosos, sino básicamente dice que el poder se constituye en el mundo para que no nos matemos entre nosotros. O sea, la función es hacer justicia penal y seguridad, proteger la propiedad privada y la vida. Lo dice muy claramente en el Génesis, y una persona que va a desarrollar de manera bíblica esto, que va a utilizar fundamentos bíblicos para sostener el gobierno limitado, va a ser el filósofo inglés John Locke, que es el padre del liberalismo clásico. John Locke, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, básicamente apela al capítulo de Génesis, versículo 8 y versículo 9, donde la primera ley o el primer mandamiento que Dios le da a Noé en la reconstrucción del mundo es que de ahora en más le dice, está prohibido matar. Está prohibido matar. Es el primer mandamiento que se aparece, incluso antes de los 10 mandamientos. Y como que le da el poder o la autoridad para castigar al que mate dentro de la comunidad humana que se va a empezar a desarrollar. Entonces John Locke dice, mira, el origen o el fundamento del Estado está acá, es que no nos matemos, que nos protejamos. Y después también John Locke, que también es protestante y que él es descendiente sus padres su papá era ministro de una rama del protestantismo calvinista que se llamó el puritanismo. Y Locke decía que la propiedad privada, cuando Dios crea al ser humano, lo crea al ser humano y le da la tarea de hacer producir el huerto del Edén, donde el hombre trabajaba, a partir de ahí nace la propiedad privada, porque dice, a través de este mandato que Dios le da al ser humano, le da el deber de, con su fuerza, crear, y cuando el hombre crea o cuando el hombre trabaja, imprime el sello de su identidad, de su característica, y ahí nace la propiedad privada. Cuando el hombre modifica algo y a ese algo le da un fin y un sentido, ahí nace lo suyo. Entonces, a todo esto después Locke va desarrollando el pensamiento y bueno, llega al punto que mencionaba antes, de cuál es el origen del Estado en un mundo que había entrado en colapso por el pecado original y se empiezan a matar. Entonces Dios vuelve a reconstruir el mundo y lo pone a Noé como la cabeza de la humanidad de vuelta y le dice, bueno, de ahora más el que mata tiene que pagar, tiene que ser castigado.
A partir de ahí Locke dice, bueno, ya teníamos la propiedad privada, la naturaleza humana, y ahora el rol del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? Y bueno, como los seres humanos tenemos una tendencia hacia el mal, el rol sería de velar o tener una especie de rol de intermediación entre nosotros para que podamos seguir viviendo, creando, trabajando, desarrollándonos en libertad sin que nos matemos. Te pregunto, esta imagen del Estado con cierta carga divina, por decirlo de una forma, ¿no está más cerca del Leviatán de Thomas Hobbes más que de Locke y de la concepción del Estado como un acuerdo que es de Locke, y mientras que Hobbes es como que lo impone más? Bueno, en el caso de Hobbes hay similitudes, ¿no? Hay similitudes porque está Rousseau, está Hobbes y está Locke. La diferencia entre, yo creo que Hobbes ve, tanto como Rousseau, por ejemplo, Hobbes decía que el Estado surge por medio de un pacto, ¿no es cierto? De ese pacto porque como los seres humanos somos malos y nos vamos a matar, en eso Hobbes tiene mucha, digamos, concuerda con el pensamiento protestante, pero dice, creamos al Estado para que no nos matemos, ¿sí? Y le da un poder omnímodo y absoluto, sobre todo. Rousseau, en cambio, dice, como el ser humano es bueno, pero la sociedad lo corrompe, pongámonos de acuerdo para que podamos vivir de mejor armonía. La diferencia es que Locke ve al Estado solamente con una función penal y de justicia, nada más. No le asigna un poder absoluto, le asigna un poder limitado. Y además lo que dice Locke, que en esto tiene que ver con el concepto de la naturaleza humana que tiene el protestantismo. El protestantismo no tiene una visión optimista sobre la naturaleza humana, considera al ser humano como malo. En eso concuerda con Hobbes, ve al ser humano como malo. Y por esa razón es peligrosísimo que un ser humano concentre mucho poder. No sé si ahora hago ver la diferencia. Y esto va a estar muy presente en todo el protestantismo. Es decir, como el ser humano es malo, es peligroso que tenga mucho poder. Diferente de Hobbes, que llega a la conclusión y dice algo así como que como somos malos necesitamos un gran poder para que nos controle. Entonces, básicamente, Digamos, sí. se van mezclando los filósofos, ¿no? Porque de ahí te pensás en Lord Acton y que el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Como es interesante la parte de filosofía siempre por ese lado. Bien, bueno, pero lo que yo quiero, digamos, destacar en esto, que en el protestantismo hay un principio fundamental que vamos a estar todos los protestantes bautistas, presbiterianos, luteranos de acuerdo, y es el principio de la sola escritura, se llama. O sea, es la Biblia, desde ahí donde nosotros construimos el pensamiento filosófico, el rol del gobierno, el rol del ser humano, el rol de la familia, el rol del Estado, el rol de la iglesia. Y en esta visión es donde, digamos, se vuelve hermética, digamos, no da lugar a hilvanaciones, sino que es de alguna manera, suena fundamentalista, en el sentido de que, digamos, la Biblia dice el ser humano es malo y todos los protestantes en su gran mayoría van a estar de acuerdo en que el ser humano tiene un problema, es pecaminoso. Eh, Muchas de las veces también del tema de la sola escritura, lo que se buscó lograr es bajarle el poder, digamos, también de alguna manera, en el término religioso al papado. O sea, el liberalismo del que hablamos en el Estado, el protestantismo lo planteó en términos eclesiales. Fue quitarle poder o descentralizar la gran estructura monolítica que tenía la Iglesia Católica. Y de alguna Bien. manera eso, como consecuencia, ¿no? Liberó también las ciencias, terminó por liberar las artes, o sea, se separó la vida individual, porque la Iglesia Católica tenía una concepción, digamos, integradora sobre todo. Lo que el protestantismo también va a hacer un énfasis en la fe individual, la fe del individuo, y el desarrollo de esa fe de una manera no coactiva. Antes de pasar a un poco más el nudo de esto que estás llegando, que es la relación entre las ideas de la libertad, la idea del individuo y el protestantismo, hay una pregunta que así terminamos un poco con esta última parte, primera parte, que dice Shadow 97, dice que el establecimiento del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano fue el inicio de su propia decadencia espiritual. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Totalmente, sí, totalmente. E incluso, bueno, a lo que voy es que, y ya llegando un poco más más a la época nuestra, un poco más cercana, más llegando al 1600, Lutero, por ejemplo,
no va a abogar por la separación total del Estado, sino que va incluso a abogar por una iglesia nacional. O sea, que también el protestantismo fue, y viste que hay muchos católicos que son nacionalistas. Bueno, pero el protestantismo fue el que dio origen al nacionalismo. Es más, Lutero abogó por una iglesia alemana. Terminaron teniendo una iglesia los ingleses, que fue la iglesia anglicana. Los escoceses terminaron teniendo la iglesia presbiteriana, y después surgió la iglesia belga. Bueno, y todas iglesias que fueron hermanitas o amigas del Estado, de sus estados nacionales. Posteriormente surgen otros nuevos movimientos, y este es un movimiento gigantesco que se llama el movimiento bautista. El movimiento bautista va a decir, no, muchachos, iglesia y Estado, no, tampoco. Digamos, estamos cayendo en lo mismo, estamos convirtiendo al protestantismo en el viejo catolicismo, y empieza a surgir un movimiento muy fuerte en Inglaterra, que fue el movimiento bautista. Y el movimiento bautista incluso va a ser el primero también en luchar por la tolerancia religiosa. Porque, ¿qué pasa? Los anglicanos comienzan a perseguir a los bautistas, a los anabaptistas, a otros movimientos diferentes como los cuáqueros, ¿viste? El de la avena. Bueno, ese era un movimiento religioso muy famoso en Inglaterra y que después creció muchísimo en los Estados Unidos. El movimiento bautista va a decir, de vuelta, el Estado también tiene que limitarse acá. Acá, digamos, lo que el Estado tiene que proteger son las sanas leyes, las sanas costumbres, pero el Estado tampoco me puede imponer otra interpretación de la religión a mí. Y yo no voy a usar el Estado tampoco para imponérsela a los demás. Y después acá empieza la defensa de lo que es la libertad de conciencia, que va a ser un epitafio gigante en todo el movimiento político, digamos, en todo el movimiento liberal. Acá también quiero hacer una salvedad, ¿no? Porque hubo dos grandes revoluciones después de la Reforma Protestante, que son hijas de la Reforma, una es la Revolución Francesa y otra la Revolución Inglesa, y salve decir que la Revolución Francesa fue influenciada porque el catolicismo en los países donde la Reforma no penetró comenzó a ejercer una opresión peor que la que venía ejerciendo, da lugar a la famosa Inquisición, da lugar a montones de aberraciones, incluso una gran masacre que hubo en París que se llama la masacre de San Bernardo, donde se mataron a 17.000 protestantes de noche, financiada por los Medici. Eso fue dando auge a lo que fue la Revolución Francesa, que terminó en una revolución básicamente secularizante, muy anticristiana y muy sangrienta. Diferente de la Revolución Inglesa, que fue una revolución de carácter religioso, donde se buscó, más bien incluso fue restauradora y conservadora. A todo esto es ahí también donde empiezan a surgir los movimientos bautistas, que empiezan a abogar por lo que fue la tolerancia religiosa, la libertad religiosa, y hay un gran libro también de John Locke que habla sobre esto, se llama la ley de la tolerancia, creo, así se llama el tratado sobre la tolerancia, donde también aboga por esto. Che, somos protestantes, luchamos contra la opresión, dejémonos de matar ahora entre nosotros. Son cartas que se escribe con otro. Exactamente, con un obispo. Sí, y a todo esto surge otro movimiento que por estas persecuciones que inicia la Iglesia Anglicana, surge un movimiento que se llamó el movimiento puritano, que era un movimiento de una rama del cristianismo que se llama calvinismo, que es básicamente donde nace esta unión fuerte entre el pensamiento capitalista, el desarrollo, el trabajo, con una visión cristiana, muy distinta de la visión monástica, escolástica, porque la visión católica en aquel entonces, la Edad Media, y el capitalismo ya existía, pero era como que el capitalismo o el trabajo, la profesión, está para servir al prójimo. Y bueno, y obtener una ganancia de eso. Pero en el calvinismo la visión es mucho más fuerte. Básicamente dice, porque cree en la predestinación, digamos que cada uno de nosotros venimos al mundo con un propósito, porque así lo afirma la Biblia, habla de algo que se llama la vocación o el llamado, donde afirma que cada una de nuestras habilidades, y cada uno de nuestros conocimientos, de nuestros dones, fueron dados por Dios con el propósito de traer desarrollo. Con el propósito, y de ese desarrollo y de nuestro trabajo, glorificar a Dios. Va a tener una visión también muy diferente de la visión católica sobre la caridad. Para el calvinismo, la caridad genera mendicidad. Lo contrario a la caridad que genera mendicidad sería la inversión. Y con la inversión el trabajo, promover el trabajo y el ahorro. Esto va a cambiar, digamos, la mentalidad de los empresarios totalmente entre los países protestantes y los países católicos. Y este pensamiento
se va en el Mayflower, en un barquito de estos puritanos que eran académicos y que eran calvinistas, a fundar las colonias de Nueva Inglaterra. Este pensamiento en su ética, en su manera de ver a Dios, de ver el trabajo, el desarrollo como una tarea divina, trabajar la profesión liberal como parte de un designio divino, va a ser básicamente el padre del pensamiento norteamericano, del pensamiento liberal, del pensamiento capitalista norteamericano. Y esto también, a esto se le agrega la idea de la austeridad o la frugalidad. Era muy común en la vida del puritanismo de trabajar, ahorrar, crecer e invertir, pero no gastar en cualquier cosa, no vivir una vida consumista. Y acá es donde quería hacer un poco de relación con la pregunta que me habías hecho antes del tema de la secularización. Acá donde, digamos, el pensamiento capitalista, el espíritu del capitalismo, el desarrollo, la fe, se relaciona, digamos, el trabajo, la inversión, tiene un fin trascendente y no el fin meramente consumista, materialista, porque yo creo que la faz, digamos, tergiversada del capitalismo puede ser un consumismo basado en una perspectiva materialista del ser humano. Estoy hablando mucho. No, es que es muy interesante. Aparte, claramente se ve que te entusiasma y que sabes y has leído muchísimo acerca del tema. A mí también me apasiona, así que estoy muy contento escuchando por ese lado. Otro punto que creo que es importante, ¿no? En esto es el tema de que el protestantismo estimuló el aprender a leer, porque para poder cumplir la Biblia había que leerla. Y el aprender a leer, junto, como dijiste, a la creación de la imprenta, permitió que la gente tuviese conocimiento. Lo que hoy hablan, lo mismo que se dice hoy, que la gente tiene que tener wifi para poder estudiar y aprender. Bueno, en ese momento, el aprender a leer y el tener libros por la imprenta fue una revolución similar, ¿no? Y es lo que probablemente le dio el puntapié a la gente de poder salir de la pobreza y poder buscar un tipo de vida mejor, pienso. Bueno, yo estoy convencido, sí, de que es así. Y para también, viste que generalmente yo que crecí en un país católico, crecí como educado como católico, a mí me habían enseñado mucho tiempo que el catolicismo había sido, por así decirlo, que algunas ramas como los jesuitas, los educadores o los civilizadores de Occidente, y que el protestantismo no, como el protestantismo era liberal, entonces, o individualista, no se preocupaba de los demás. Pero vos sabés que es falso. De hecho, este grupo del que te hablaba, de los puritanos, fueron los fundadores de la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale y la Universidad de Princeton. Tres universidades que hasta el día de hoy son de las mejores universidades del mundo. A esto, digamos, y también los puritanos van a ser los padres de la educación pública en Estados Unidos. Ludwig von Mises dice, por ejemplo, que para él el error del puritanismo había sido, bueno, permitir la educación pública. Viste que siempre va a haber una discusión, algunos entre liberales con respecto al tema de la educación pública, sí, o buscar otra manera, bueno, ahora el sistema de vouchers, pero históricamente el protestantismo vio también la formación académica del pueblo, tanto para estudiar la Biblia con ese fin trascendente, como para el desarrollo, todo como aunado, como parte del propósito divino. Y a esto es lo que vuelvo, digamos, o sea, a la idea de la trascendencia, que el ser humano como individuo, no coaccionado, pero de una experiencia personal con Dios, de una experiencia íntima, de una vida, de una experiencia privada, va a llevar su religión a donde quiera que vaya. En los negocios, en el Estado, en la política, en la administración y en la familia. Y esto es, digamos, la tesis de Max Weber cuando él habla de la ética protestante y del espíritu del capitalismo. Él va a decir, el protestantismo lo que tiene es una ética privada, y en esa ética privada lleva su fe a cualquier lado. No necesita de la coacción pública, no necesita de la tradición. Los protestantes hacen negocios y sienten que Dios los manda a hacer esos negocios y que está con ellos y que aprueba siempre cuando sean buenas cosas. Eso, no hay un problema ni siquiera en la acumulación de riquezas. Ahí está Dios, ahí está presente en el desarrollo, en el progreso, en la prosperidad. No ven, digamos, ni siquiera va a haber el trabajo, porque en algunas ramas católicas el trabajo es como consecuencia, como una especie de consecuencia del pecado. Acá no, es visto como un don.
la prosperidad económica es vista también como una bendición, particularmente en el capitalismo. Incluso esto lo dijo Alberdi cuando escribió una biografía sobre Will Wright, que hay una calle en Córdoba que tiene el nombre, que era protestante, y Alberdi lo destaca como el empresario modelo que tendríamos que tener los argentinos. Y habla de su fe y su protestantismo por este espíritu de decir, tengo que llevar mi fe y mi trascendencia y el propósito en el cual me dio hasta el último de la tierra. Entonces, bueno, la función educadora tiene que ver con esto. Y claramente, si una civilización toma una postura donde todos tienen que ser educados y tienen que tener acceso a esto, y eso va llevado de una visión trascendente a largo plazo, unido a lo espiritual, lógicamente las consecuencias están a la vista. Los países católicos evolucionaron a un paso mucho más lento que el resto de los demás países. Y te voy a decir algo más. Esto lo dice un teólogo, se llama Loraine Boettner, es un teólogo norteamericano ya del siglo XX, cuando él escribió un libro sobre el catolicismo explicando o diagramando alguna vez, haciendo la radiografía de la fe católica, él dice, si ustedes observan bien, el comunismo y el socialismo triunfaron en los países católicos y no en los países de herencia protestante. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? A que el protestantismo no está detrás de la lucha del poder o detrás del deseo de mantener el Estado, sino que el individuo se desarrolla por fuera del Estado. Diferente del catolicismo, que aunque no lo digan ahora, pero siempre históricamente luchó por tener el poder y por mantenerse al lado del Estado. Y en todo ese tipo de cosas fue llevando a que las ideologías más violentas, como te comenté también de la Revolución Francesa, tuvieran lugar. O sea, la sofocación, la opresión, el deseo de imponer la fe, terminó provocando una reacción contraria. Me parece que me fui de tema. Te voy haciendo algunas preguntas que van llegando al chat. Dale. Lucas JH pregunta, ¿por qué crees que hoy tantos intelectuales liberales como Gloria Álvarez, Carriño y a los objetivistas toman a los religiosos como contrarios a las ideas de la libertad? Falta de conocimiento, prejuicios. Por ignorancia. Para mí por ignorancia muchas veces. Yo no quiero creer que no, pero para mí por ignorancia. Por ignorancia no sé, de no haber leído la Biblia, de ya tener un prejuicio sobre lo religioso. Muchas veces también puede ser por esta herida producida por algunos grupos, incluso también dentro del protestantismo, de esto de la opresión, de la imposición, de la Inquisición. De todas maneras, también yo soy consciente que hay una leyenda negra, que también hay por parte de algunos grupos, y particularmente de la izquierda, una especie de exageración sobre lo que fue la Inquisición y lo que fue eso. Pero para mí creo que en el fondo es una cuestión también, sí, y también un punto de vista. O sea, gente que directamente no cree en Dios y no le ve sentido. ¿Podrá ser que se mezcla o que por ahí se piensa más cuando se habla que esta gente habla en contra de religiones, de que sea más en contra de las instituciones de las religiones más que de la religión en sí? Puede ser, sí, puede ser. Puede ser. Y acá también donde yo creo, ¿no?, que el progreso de todos los movimientos protestantes, de las iglesias evangélicas, ya que hoy sería el título que más se denomina el protestantismo, iglesia evangélica, y hay un montón de denominaciones, interpretaciones. Por ahí hay algo que yo quiero hacer una salvedad, y es que el movimiento evangélico en Latinoamérica, a raíz también de libros que yo he ido leyendo, no logró penetrar en las clases educadas, ¿sí? Y logró penetrar en las clases más bajas. En cambio, en Estados Unidos y en Europa, esto primero empezó en las burguesías, en las monarquías, y fue para abajo. Lo cual, en Latinoamérica, que tenemos una especie de perfil caudillista, que nos encantan, que nos digan lo que tenemos que hacer, y el movimiento evangélico tomó otras, se mimetizó un poco con eso, y dio lugar a movimientos un tanto sectarios, también a gente, bueno, se corrompió un poco en Latinoamérica. Entonces yo no creo que también haya producido una buena imagen,
y también una ausencia de pensamientos, de académicos, de intelectuales de derecho. Te diría que no conozco muchos evangélicos que sean intelectuales en Latinoamérica, salvo uno o dos, Pablo Deiro, bueno, César Vidal, que es español, que actualmente estuvo acá en la Universidad Marroquín dando una conferencia sobre este mismo tema. Pero en el mundo hispano somos menos los que por ahí nos gusta leer las letras y quedó en algunas capas bajas, y lo cual da una mala imagen también. Y puede que produzca ese sentimiento de no, son todos místicos, todo superstición, no hay un pensamiento desarrollado, son movimientos centralistas también, son pequeñas iglesias católicas. Yo me hago cargo también de esa mala imagen que se ha dado. Sí, otra cosa me resultó interesante es cómo hablaste a favor de las identidades y en cierta forma de las individualidades cuando uno se aleja de la religión católica, que era globalizada, estamos hablando de la Edad Media, que era un poder bien globalizante por imposición, ¿no? Mientras que al dar libertad de interpretación, y toda libertad implica una responsabilidad, a su vez, que el protestantismo dio esas libertades al individuo contra las imposiciones globales. Eso me pareció también un tema muy interesante. Acá María Lorena Lema pregunta, ¿y el caso de Holanda? ¿Había calvinismo ahí? Sí, de hecho el calvinismo fuerte y el puritanismo también nació con mucha fuerza en Holanda, y hasta el siglo XX hubo una gran puja entre el protestantismo conservador y el movimiento liberal progresista. Hubo un presidente que fue ministro religioso, se llamó Abraham Kuyper, y desarrolló un pensamiento prácticamente muy cercano al libertarianismo, pero también de corte protestante, y llegó a ser primer ministro. Después de ahí, de esa época, yo diría que la política en Holanda se fue diluyendo y tirando más hacia una especie de progresismo, liberal progresismo, socialdemocracia, y de hecho yo creo que muchos de los países hoy donde surgió el protestantismo se fue diluyendo, y hoy la fuerza, es más, te digo, hoy uno de los países que más protestantes tiene es Corea del Sur, nada que ver, o sea, es Corea del Sur, en la China, hay movimientos gigantescos de evangélicos, bueno, en Latinoamérica también. Yo casualmente ahora estoy en Guatemala. Guatemala es uno de los países que tiene más evangélicos, una tasa de evangélicos más alta del mundo. Digamos, este es un movimiento que por esa naturaleza que tiene, se va moviendo de una manera autónoma, no necesita autoridades centrales, es muy espontáneo, digamos que va muy en relación con la idea del orden o del orden espontáneo. Te quería decir también que un poco llegando también a Latinoamérica y relacionarlo un poco con algunos de nuestros próceres, los que más favorecieron la entrada de evangélicos en Argentina, porque tardó muchísimo llegar a la Argentina, fue a finales del siglo XIX, fue Sarmiento. Sarmiento fue, de hecho, las famosas maestras que trajo Sarmiento a Estados Unidos eran todas protestantes, eran todas de una línea que se llamaba metodista, que tenían una ética de trabajo y un perfil acerca de la educación, como ya te mencioné antes, muy en relación con esto, con el puritanismo, y fueron ellas, digamos, las primeras semillas que se sembraron de la educación pública, y fueron ellas las primeras personas que tuvieron influencia en la vida social siendo protestantes. Otra famosa fue Juana Manso, también muy amiga de Sarmiento, una feminista de primera ola, que básicamente el feminismo de ella es que las mujeres se puedan educar, no era el feminismo, nada que ver con el feminismo de ahora. Y después también San Martín fue uno de los pocos próceres, muy amigo de uno de los primeros misioneros que se llamó Diego Thompson. Diego Thompson vino de Inglaterra con un método de educación pública que se llamaba el método lancasteriano. Era básicamente enseñar la Biblia. A través de la enseñanza de la Biblia, los niños podían aprender a leer y escribir. Ese era el método. Y Diego Thompson lo llevó por toda Argentina, fundando pequeñas escuelitas, hasta lo llevó al Alto Perú. Y en el Alto Perú logró desarrollar una misión evangélica muy fuerte y enseñar a leer a la gente la Biblia en el español. Bueno, quería contar un poco eso también. Es que es más que interesante. Vos sabés que Sarmiento tenía una relación amor-odio con el catolicismo, porque, bueno, él quiso venir a estudiar a Córdoba y le negaron la entrada. Recordemos que tenía dependencia con la iglesia, la universidad, Claro. y él veía a Córdoba como
como un margen, como una barrera entre el este, que era Buenos Aires, el este progresista, y el oeste, que era Cuyo, que era conservador, ¿no? Y Córdoba se comportaba en ese sentido intermedio, al punto que hablaba que las aulas eran claustros, como son los claustros de los monasterios. Claro. O sea, esos paralelismos, y yo creo que por eso también tenía su simpatía para con el protestantismo. No sé si Horacio Mann era protestante, el pedagogo de Estados Unidos, no sé si sabes. No, la verdad no tengo ni idea, pero sí te puedo contar que Pablo Besón fue el primer misionero bautista que vino a la Argentina en 1881 y fue el defensor número uno del registro civil. El registro civil tuvo por años manejado por la Iglesia Católica y fue Pablo Besón uno de los creadores, por así decir, del proyecto del registro civil público, con el fin de que los protestantes pudiesen ser enterrados no en cualquier lado porque los tiraban en cualquier lado. De hecho, también a Juana Manso le pasó que en sus últimos días le sugirieron que renuncie a su fe de manera pública para que la pudiesen enterrar en un cementerio argentino, y ella dijo que no, y la enterraron en un cementerio inglés, con extranjeros. Bueno, Pablo Besón luchó exactamente para que el registro civil y los no católicos pudiesen casarse por una vía que sea diferente a la de la Iglesia Católica, y también por lo mismo, luchar por sacar un poder que no le corresponde a la Iglesia. De hecho, en Estados Unidos, un pastor, digamos, puede casar a una persona, un judío puede casar a una persona, esta visión está también allá. Y un poco esa era la visión del registro civil, que la familia y todo eso también, digamos, saliera del poder de esta institución religiosa. Si mal no recuerdo, acá en Córdoba, en el cementerio que está en Alberdi, creo que se llama el de los disidentes, porque hay una parte que es separada, que es para protestantes, para masones, para todos los que no fuesen religiosos católicos, iban todos Iban ahí. todos a parar ahí. Sí, sí. De hecho, yo tengo un amigo que los abuelos están enterrados ahí porque fueron de los primeros evangélicos que llegaron a Córdoba. Claro, todos los que no eran católicos los amontonaban ahí en ese lugar. Creo que se A los llama los... herejes. No recuerdo bien. Acá Sí. Chau hace otra pregunta interesante. Dice, la sociedad de los cuáqueros, poniendo de ejemplo el Santo Experimento, ¿es acaso también el sumum de una sociedad liberal plena? Bueno, los cuáqueros dentro del protestantismo eran los más rebeldes. Ellos, de hecho, para ellos era prácticamente un pecado que una persona, que un cristiano asumiera un rol dentro del Estado. O sea, a ese nivel, digamos, de aversión le tenían al modelo político. Yo tengo mis diferencias con el movimiento cuáquero, pero fue un movimiento que también tuvo cosas muy buenas en Estados Unidos y también fueron grandes defensores de la educación, del libre pensamiento, de la libertad de conciencia, de la tolerancia religiosa, y muchos de ellos eran pacifistas incluso. Tienen una relación con algunos movimientos libertarios al punto de que para ellos, el ejército nacional, también seguía siendo una forma más de opresión. Los ejércitos, digamos, la idea incluso de nacionalidad para ellos también era bastante cuestionable, y eran pacifistas. No todos los movimientos protestantes son pacifistas. De hecho, yo pertenezco a una rama que se llama el movimiento bautista, y dentro del movimiento bautista adhiero a un movimiento que son los bautistas del sur, que están agrupados en varios lugares de Estados Unidos. Generalmente son republicanos en Estados Unidos, están muchos en el estado de Texas, bueno, en el estado de Kentucky, y no está esa visión pacifista, digamos. O sea, se cree que hay guerras justas, hay guerras donde, digamos, un país, no sé, la Segunda Guerra Mundial, pelear contra los nazis. Hay guerras que son por la libertad también de las naciones y pueden ser avaladas por Dios, y bueno, ese es uno de los puntos que tengo contra el movimiento cuáquero. Pero sí, el movimiento cuáquero era prácticamente libertario. Bueno, eso de las guerras justas tendría relación con John Locke y las cartas de la tolerancia, que decía que la tolerancia, el límite de la tolerancia es la intolerancia, ¿cierto? Entonces Claro. ahí uno se justifica a ir en contra, por ejemplo, de un totalitarismo, que es una forma de intolerancia, ¿no? Por supuesto, y más cuando hay asesinatos sistemáticos, opresiones, como ya conocemos, de países vecinos. Digamos, liberar a un país de un tirano no me parece algo malo. Bárbaro. Bueno, hasta ahora creo que lo que ha salido bastante como un resumen así, bien importante, es que el protestantismo fue
fundamental para la educación, fundamental para que la gente aprenda a leer, fundamental para que la gente sea individual, que no tenga miedo, o no sea un pecado producir, no sea un pecado pensar en uno y que eso a su vez genere beneficios a otros. Me parece que podríamos más o menos hacer un raconto en esa línea. No sé qué te parece. Sí, sí, y digamos, hemos hablado mucho sobre el tema a ver, de la perspectiva política, civil. También, digamos, quiero decir algo acerca más que nada del cristianismo en sí, que podría darme la mano con un católico, incluso con un judío. O sea, y ya que me lo mencionaste hoy a Torres de acá, a De la Torre de acá de Guatemala, el tema de la ética. Yo creo que el aporte más grande que destaca Weber es el tema que se encuentran en los 10 mandamientos. Digamos, los 10 mandamientos son 10 prescripciones básicas, sencillas, que si vos juntás a un católico, juntás a un musulmán, a un ortodoxo, a un protestante, a un bautista, los juntás y ninguno va a poder decir que están mal esos mandamientos. Y esos mandamientos son, bueno, amar a Dios por sobre todas las cosas, no robarás, protección de la propiedad privada, no matarás, protección de la vida, de la libertad, respeto hacia los mayores. Básicamente te estoy mencionando algunos. Yo creo que este es el núcleo, digamos, lo que quiso hacer el protestantismo, es decir, la Biblia, las Sagradas Escrituras, esas son las fuentes de fe, esa es la revelación de Dios, esa es la voluntad, y acá cualquier persona del mundo puede encontrar principios universales que los puede aplicar en su vida íntima, su vida pública, y si los gobiernos también los escuchan con integridad, podemos tener una sociedad más justa y una sociedad libre. Libre. Yo resumiría eso, que básicamente el protestantismo es volver a las escrituras, tomar esos principios, vida privada, vida pública. Tú sabes que esto que estás diciendo me hace pensar que incluso esos mandamientos, aunque parezca paradójico, también podrían ser para un ateo. Porque lo único que debería cambiar es a Dios, es amar a Dios sobre todas las cosas, por amar al hombre como esencia del hombre sobre todas las cosas. Y ya el resto iría por añadidura, ¿cierto? Entender el amar al hombre por ser hombre, o sea, lo que sería la filantropía propiamente dicha, no la caridad, sino la filantropía como amor al ser humano, sería compatible hasta con ellos. Mira lo que te digo. No, de hecho, digamos, Juan Calvino, cuando estudia los 10 mandamientos, él dice, bueno, los primeros 4 mandamientos, que son la primera tabla de la ley, que habla de prescripciones religiosas, son las aplicables a los cristianos, y las otras son aplicables a la sociedad, a cualquier sociedad del mundo. No robarás, no matarás, no codiciarás, lo cual la codicia y la envidia son básicamente la desvirtud o el pecado del cual hacen bandera los movimientos sanguinarios que ya conocemos: comunismo, totalitarismo, socialismo, populismo, peronismo. Y una de las cosas que quiero decir también, hacer énfasis del cristianismo protestante, es que el cristianismo protestante le saca al ser humano, esa visión de caudillismo, de hombre providencial, de que necesitamos un gran líder, sino todo lo contrario. O sea, el individuo que se relaciona con Dios no necesita grandes líderes para que le digan lo que tiene que hacer. Si ya sigue a Dios, ya tiene la ley, ya conoce la Biblia, conoce las escrituras, ora, habla con Dios y lleva a cabo esto, no necesita de grandes hombres, de grandes estructuras estatales que le digan lo que tiene que hacer. Al contrario, en la Biblia vos vas a ver que el sistema siempre malvado es el sistema faraónico de los egipcios, que los persigue a los judíos y los atormenta y los esclaviza. Después vas a ver que es el sistema babilónico, que también es un movimiento totalitario gigantesco que devoraba a todos los pueblos. Y de la época del cristianismo, el gran Estado romano, que los persigue por todos lados, porque casualmente los cristianos decían, no, el César no es Dios. Y por eso mismo los tiraban al Coliseo romano. Capaz que si decías, el César es, bueno, Jesucristo es un Dios junto más con el César, no pasaba nada. Pero cuando vos negabas el carácter centralista o deificante del Estado como Dios, ahí empezaban los problemas. Y lo mismo sucede en la Reforma Protestante. El Papa no es el representante de Cristo. La Iglesia Católica y toda esa estructura no es la única iglesia.
los sacerdotes no son esas personas embestidas, sino todos los creyentes, como lo afirma la Biblia. Es siempre, básicamente, el cristianismo, la Biblia también es una lucha por las grandes opresiones, contra los grandes sistemas totalitarios y por la libertad de los individuos a poder adorar a Dios y vivir en paz con los demás. Bueno, Tomás, ya hemos cumplido 1 hora y ya ha pasado volando, uno ni se da cuenta, es entretenidísimo. Dan ganas de seguir escuchándote porque verdaderamente sos muy ameno para hablar. Debo agradecer la generosidad de estar, en vez de estar disfrutando quizás de la playa o alguna cosa por ahí, te has venido a encerrar para charlar con nosotros y has tenido toda la buena disposición. Toda la buena disposición, así que más que feliz con eso, más que agradecido. ¿Qué querés decirnos de mensaje final y convocarte después para charlar otras veces por otros temas? Bueno, si hay personas que por ahí se sintieron interesados, eran liberales, pero porque hay muchos liberales randianos, de hecho acá en la universidad donde estoy, frases de Ayn Rand por todos lados, y Ayn Rand era una famosa atea, que se puede conjugar la libertad con la fe. De hecho, la Biblia dice que esta es la verdadera fe que lleva a la libertad. Jesucristo dijo que la verdad libera a los pueblos, libera a los individuos, que sean curiosos, que busquen más, que no se queden con la voz de una persona, de 2 personas, que lean la Biblia, que no le tengan miedo, que la lean, que la estudien, que saquen conclusiones propias, que ahora antes no se podía, y hoy se puede, hoy está ahí, la pueden leer y Dios no necesita intermediarios. Nosotros no, yo creo profundamente eso, no hay intermediarios, básicamente uno puede buscar, leer la Biblia, pedir, y Él los lleva a la verdad. Así que eso, que sean curiosos. Eso es lo que me gustaría transmitirle a las personas, que no le tengan miedo, aberración a la fe, que busquen, investiguen, hay mucha información. Mi correo, si querés compartirlo después, lo que sea, mis redes, yo estoy disponible para hablar de este tema con cualquiera, así que, y me encanta hablar del cristianismo y de la libertad, para mí son 2 temas fundamentales. Bueno, verdaderamente lo que estás proponiendo es de que seamos libres, que seamos individuales y responsables y que busquemos nosotros el conocimiento, lo cual hay pocas cosas más liberales que esas. Y como bien decís, muestra que la religión no necesariamente sea la que sea, porque como bien dijiste, antes hablamos con Zanotti sobre catolicismo, no tienen por qué ser incompatibles. Como siempre, agradecer la excelente puesta al aire de Diego Zampini, maestro que nos lleva adelante toda la parte técnica sin ningún problema. Agradecer a las fundaciones que nos acompañan, como Fundación Naumann, Fundación Carlos Hulton, Andrés Brown, Arteaga Asociados, al profesor Bengió, y invitarlos a que se suscriban, a que ayuden a difundir estas ideas, a que ayuden a difundir las charlas, que participen más personas, que se animen a acercarse a la fundación, a colaborar, porque esto, si bien es individual, también es colaborativo. Y así como Tomás ha mostrado una gran generosidad en colaborar, creo que todos podemos ir poniendo nuestro granito de arena. Tomás, un abrazo inmenso. Salúdelo a Armando, que lo tuvimos hace un tiempo hablando de ética y que fue un placer. Y bueno, como dije, haga representante nuestro allá en la Marroquí. Perfecto. Listo. Un abrazo y nos vemos en la próxima.